El 24 de febrero de 2022, Rusia envió más de 180.000 de sus fuerzas para invadir Ucrania. El Kremlin se estaba preparando para esta guerra desde 2006. Se gastaron cientos de miles de millones de dólares en modernizar el ejército ruso, para estabilizar la economía y la expansión de la influencia de Rusia en todo el mundo. Lo único que le quedaba a Putin era dar la orden de atacar y esperar a que las buenas noticias. Al día siguiente, Putin llega a Kiev, da un discurso de victoria y Rusia da jaque mate al oeste antes de que se den cuenta de lo que acaba de suceder. Pero algo salió mal. De hecho, muchas cosas salieron mal. Ucrania tenía como objetivo ganar la guerra de la información controlando la historia, y usó la inteligencia de EU para evitar que Rusia se apoderara de Kiev y empujó al mundo entero a cortar los lazos con Rusia, y funcionó. Las empresas literalmente comenzaron a abandonar Rusia. BMW deja de fabricar coches en Rusia. IKEA vendió sus fábricas y se fue del país. Google, IBM, Airbnb, Netflix, PayPal, Samsung, Starbucks, Visa, Mastercard, Coca-Cola, todos salieron de Rusia durante la noche. Los bancos rusos fueron expulsados del sistema financiero internacional y ya no se podía enviar dinero a Rusia o desde Rusia. Los expertos predijeron que la economía de Rusia colapsaría y eso es peor que una depresión, y mucho menos una recesión. Estados Unidos lanzó una serie de ataques financieros contra el rublo. El rublo perdió la mitad de su valor y saltó de 70 rublos por dólar a 140 rublos por dólar. De la noche a la mañana, como si el mundo entero declarara la guerra a Rusia y todos predijeran que Rusia colapsaría en cuestión de unos pocos meses. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estado de la economía de Rusia ahora? ¿Por qué Rusia no se ha derrumbado todavía, y cuánto tiempo puede soportar las sanciones occidentales? Antes hay que preguntarnos. ¿Rusia como estado colapsará y se convertirá en muchos pequeños estados títeres? ¿Cómo Rusia protegió su moneda y cómo el primer objetivo de Estados Unidos fue aplastar la moneda rusa, porque si se bloquea la moneda, se creará un caos en la economía y hará colapsar todo lo demás como un efecto dominó. Estados Unidos restringe al gobierno ruso de adquirir moneda extranjera, presionó a las empresas estadounidenses para que salieran del país y el mundo entero quería vender todo lo que tenían dentro del país e irse, lo que significa vender todos sus rublos rusos y comprar dólares. El rublo ruso comenzó a cotizar a la mitad de su precio. La forma en que las monedas suelen funcionar es que la oferta y la demanda determinan el precio. Si la gente de repente comienza a vender sus rublos, comenzará a disminuir y en algún momento la gente puede perder la fe en la moneda y se convertirá en hiperinflación como lo fue el caso de Alemania después de la Primera Guerra Mundial o Zimbabue en 2006. Sin embargo, eso no le sucedió a Rusia porque eso es exactamente lo que hizo Estados Unidos en 2014 cuando Rusia anexó Crimea, así que esta vez Rusia estaba lista. Ahorró más de 630.000 millones de dólares en reservas de divisas por si todos comienzan a vender rublos. El Banco Central ruso puede intervenir y crear artificialmente la suficiente demanda para el rublo para que no colapsará. Y dado que todas las empresas occidentales comenzaron a abandonar a Rusia una por una y Rusia estaba restringida del sistema financiero global, Rusia tomó contramedidas y restringió a los especuladores extranjeros de vender en corto o comerciar con el rublo ruso. Rusia también restringió la moneda extranjera dentro del país. En primer lugar, ya no podía retirar dólares estadounidenses o euros de los cajeros automáticos. Ya no podía enviarlos fuera de Rusia desde que Rusia fue expulsada de SWIFT, y ni siquiera podía mantenerlos en su cuenta bancaria ya que los bancos rusos impusieron una tarifa del 12% por mantener moneda extranjera en su cuenta. Entonces, todos tuvieron que vender sus dólares y euros si querían conservar su dinero, lo que creó una gran demanda del rublo. Cualquier moneda extranjera que las empresas dentro de Rusia recibirían automáticamente cambiarse al rublo, al menos el 80% de ellos, lo que impulsó la demanda de rusos rublos, lo que convirtió al rublo ruso en la moneda con mejor desempeño en el mundo. Así es como Rusia salvó su moneda. Rusia se está convirtiendo en un país sin salida al mar, pero eso fue solo el comienzo porque lo peor estaba por venir. La invasión rusa de Ucrania está a punto de convertir a Rusia en un país sin salida al mar. Espera un segundo. ¿No es Rusia el país más grande del mundo? ¿No tiene Rusia el mayor acceso a los océanos? Bueno, eso es tanto sí como no. La geografía de Rusia es tanto su fuerza como su debilidad.
Casi toda la población de Rusia se encuentra en el lado occidental del país. Entonces sus puertos en el este en Vladivostok no valen nada, ya que Vladivostok es un vuelo de 9 horas a Moscú. Por lo tanto, entregar todo, desde Vladivostok hasta el lado occidental de Rusia, es una pesadilla. De hecho, toda la región está subdesarrollada. Ni siquiera tiene una infraestructura adecuada. En el norte, la situación no es mejor. Hace mucho frío la mayor parte del año y los barcos no pueden pasar, y no hay grandes ciudades porque el clima tan frío hace que sea insoportable vivir allí. Es por eso que Pedro el Grande emprendió una guerra contra el Imperio Sueco para anexar San Petersburgo e instantáneamente la convirtió en la nueva capital de Rusia. Esta nueva ciudad tenía acceso al mar Báltico y Rusia finalmente podía comerciar con Europa. Pero Rusia todavía estaba a merced de Suecia, ya que fácilmente podía bloquear los barcos rusos al cruzar la ruta danesa. Es precisamente por esta razón que Rusia siempre ha mantenido una buena relación con Suecia. Pero como un sabio dijo, nunca pongas todos tus huevos en una canasta. Es por eso que Rusia comenzó a buscar formas alternativas de comerciar con el mundo. La única opción que quedaba era cruzar el estrecho del Bósforo para acceder al Mediterráneo. Pero que estaba controlado por el Imperio Otomano, por eso el Imperio Ruso tuvo una guerra constante con los otomanos. Avance rápido hasta 2022, está controlado por Turquía, que es miembro de la OTAN. Lo que significa que Suecia, al unirse a la OTAN, literalmente hace que Rusia dependa de la OTAN para tener acceso a los océanos. La OTAN ahora puede bloquear barcos rusos, lo que limitará significativamente el comercio de Rusia, que puede paralizar la economía rusa. Y si Ucrania gana esta guerra, Rusia tendrá que renunciar a Crimea, lo que limitará el poder de Rusia. Y el poder en el Mar Negro, haciendo que el país más grande del mundo se quede sin litoral. China e India no reemplazarán a Europa, pero ese ni siquiera es el mayor problema. Toda la economía de Rusia consiste en suministrar a Europa materias primas como petróleo, gas, madera y todo lo demás que Europa Occidental necesita para mantener sus industrias en funcionamiento. Sin gas asequible, las fábricas alemanas, por ejemplo, lo ven muy difícil para sobrevivir. Antes de febrero de 2022, casi la mitad de todo el suministro de gas de Europa llegaba desde Rusia. Rusia gastó decenas de miles de millones de dólares en la construcción de estos oleoductos y ahora Rusia ha dejado de suministrar gas a Europa para presionar a Europa a volverse contra Ucrania. Sin embargo, había fracasado miserablemente. Europa ahora está gastando miles de millones de dólares para diversificar sus fuentes de energía y firmó acuerdos multimillonarios con otros países exportadores de gas como Qatar, lo que significa que, incluso si la guerra se detiene, independientemente de quién gane la guerra, Rusia ya no será capaz de vender su petróleo y gas a Europa como lo hizo en el pasado, lo que va a hacer reducir su presupuesto. Por supuesto, está tratando de vender su petróleo y gas a China e India. La verdad es que no reemplazarán a Europa por dos razones. En primer lugar, China e India no pagan la prima que usa Europa para pagar la gasolina rusa. En segundo lugar, Rusia no tiene los recursos para volver a construir tantos oleoductos a China, que había pasado décadas construyéndolos a Europa. Así que no importa cómo termine la guerra en Ucrania, la economía de Rusia está condenada. Incluso si Rusia anexa toda Ucrania, tendrá un país completamente dañado que necesita reconstrucción y, como habrás adivinado, esta guerra ha exprimido todos los recursos de Rusia. Lo que significa que a Rusia le espera un periodo de inestabilidad política y financiera independientemente de cómo termina el conflicto. Toda la economía de Rusia depende de las importaciones de alta tecnología. No puede fabricar automóviles sin equipos occidentales, no puede construir aviones, no puede producir teléfonos inteligentes o chips de computadora, no puede construir aviones civiles. Rusia se está volviendo cada vez más dependiente de China, ya que no tiene otra opción. China está comprando su petróleo para llenar el presupuesto del gobierno y reemplazando todo lo demás que Rusia ahora no puede adquirir del oeste. Está convirtiendo a Rusia en un títere de China. Y lo más importante, perdió su imagen como el segundo ejército más poderoso. Puede que Rusia nunca haya sido el segundo ejército más poderoso, pero proyectó con éxito como si fuera capaz de competir con el ejército estadounidense. Sin embargo, las armas muy superiores de los Estados Unidos empujaron a muchos países a deshacerse de las armas rusas y comience a comprar armas fabricadas en EU.
lo más probable es que esta guerra deje a Rusia con una economía paralizada que necesita décadas y billones de dólares para devolverlo a la condición anterior a la guerra, poniendo fin a Rusia al plan ambicioso de convertirse alguna vez en una superpotencia mundial. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que le depare en un futuro a Rusia? ¿Crees que mejore su situación económica? Recuerda darle manita arriba y darle like, eso nos ayudará bastante a seguir subiendo más videos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.